Fuyao es huérfano y criado como sirviente en la secta Xuanyuan. Aunque pertenece a la casta más baja de la secta, aprende en secreto habilidades básicas de artes marciales de su mayor, Hinchen. Fuyao es traviesa y aventurera con una vena rebelde en ella. Buji es el príncipe heredero del reino de Tianquan, que también supervisa los asuntos de las otras tierras para garantizar que prosperen la paz y la prosperidad. También es el elegido para buscar y matar a la persona nacida con un hechizo de 5 capas que puede despertar al malvado Di Feitian. Buji es capaz y responsable, pero comienza a ceder a sus sentimientos cuando conoce a Fuyao. Hinchen es un discípulo mayor y heredero de la secta Xuanyuan. Creció junto con Fuyao y tienen sentimientos el uno por el otro. Por lo tanto, Hinchen siempre está protegiendo a Fuyao de los problemas que crean celos de Pei Yuan. Sin embargo, Hinchen es obligado por su padre, Yan Lie, a casarse con Pei Yuan y es demasiado débil para resistir y Ji Xiao como Pei Yuan. Pei Yuan también es discípulo de la secta Xuanyuan. Ella está enamorada de Hinchen y lo quiere para sí misma a pesar de saber que él tiene sentimientos por Fuyao. Pei Yuan también es sobrina de Chi Chen y esto funciona a su favor para obligar a Hinchen a casarse con ella. Pero ella todavía alberga un profundo odio por Fuyao. Pei Yuan es una persona celosa y exigente con poco respeto por los demás. Qianlong como Xiao Qi. Xiao Qi es un sirviente de la secta Xuanyuan y está cerca de Fuyao, quien lo trata como a un hermano. Dejaron la secta y exploraron muchas aventuras juntos. Xiao Qi se enamora de Ya Lanzu cuando viene a buscar a Beige. Qin Yang como el tío Zhou. El tío Zhou es el jefe de la división Xuanzhou de la secta Xuanyuan. Él supervisa a los sirvientes y tiene un profundo vínculo con Fuyao a pesar de sus castigos disciplinarios aparentemente feroces por su mal comportamiento. El tío Zhou es el que levantó a Fuyao cuando fue encontrada abandonada. Soungyu es un médico divino con grandes habilidades curativas. También es el buen amigo de Buji. Soungyu puede ser frío con los demás y esconde un odio como resultado de presenciar la masacre de su familia cuando era un niño. Su objetivo es buscar a su hermano menor y vengarse del hombre que traicionó a su padre, el príncipe Beni. Xian Xuanren es el emperador de Taiyuan, pero está enfermizo y está en su lecho de muerte. Su deteriorada salud provoca la lucha por el trono que involucra a Chi Chen y Buji. Liu Shihun como Chi Chen. Chi Chen es el primer ministro del reino de Taiyuan. Es un hombre poderoso con la ambición de apoderarse del trono. También es el hombre que traicionó a su buen amigo, el príncipe Beni, para ganarse la confianza del emperador y la armadura de escama de dragón que se necesita para mantener viva a su hija. Leo Liang Shimu como Yunhen. Yunhen es el hijo adoptivo de Chi Chen y sirve como su asistente de confianza. Tiene un profundo respeto y gratitud por su padre adoptivo. Pero Yunhen también es el hijo menor del príncipe Beni y hermano de Soungyu. Tiene sentimientos por Qiyun, con quien creció. Xuan Yuxian como Qiyun. Qiyun es la hija de Chi Chen. Ella nació enfermiza y su vida es salvada por la armadura de escamas de dragón que usa. Esta armadura sagrada es una herencia de la familia del príncipe Beni y fue tomada después de su masacre. Qiyun no es consciente de los actos crueles de su padre. También tiene sentimientos por Soungyu desde que era joven. Uke como Xian Xuanxiao. Xian Xuanxiao es una princesa mayor de Taiyuan que se ha casado con Samsung Jia de Tianquan. Pero se ha aislado en una parte abandonada de los terrenos del palacio en Taiyuan después de regresar y ha desarrollado una mente enferma. Tiene una hija llamada Lianer. Beige también es conocido como el príncipe Lie del reino de Tianza. Es el hermano menor del actual emperador de Tianza, Chan Nanchen. Sin embargo, Beige es a menudo visto como una amenaza y su hermano lo prefiere muerto. Beige es un general feroz y respetado por la gente. Tiene sentimientos por Fuyao, a quien admira por su coraje y lealtad. San Yaqin como Ya Lanzu. Ya Lanzu es una princesa de la tribu Qiongye. Ella ha estado enamorada de Beige desde que era joven y lo ha estado siguiendo durante años. Ella sabe que Beige tiene sentimientos por Fuyao, pero se niega a darse por vencida.
Yalanchu también termina siendo amiga de Fuyao cuando este último intenta ayudarla a ganarse a Beille. Edie Geu Yumin como Chan Beiyeng. Beiyeng es el príncipe Han, el segundo hermano de Beille. Es leal al emperador, que es su hermano mayor y lo ayuda a deshacerse de los enemigos, incluido Beille. Zhang Shikong como Chan Nancheng. Nancheng es el emperador del reino de Tianza. Siempre sospecha de sus hermanos y tiene miedo de ser derrocado. Por lo tanto, recurre a medios despiadados para mantener su posición segura. Reino de Tianquan. Wang Jin son como Samsung-hyun. Samsung-hyun es el emperador de Tianquan. También es el gobernante a cargo de los 5 reinos, ya que Tianquan ha sido elegida como la ciudad imperial hace mucho tiempo después de la derrota de Di Feitian. Parece ser honesto y recto, pero esconde un odio hacia su hermano. Buji es su hijo. Song Jia Leun como Samsung Jia. Samsung Jia es el hermano menor del emperador. Parece desinteresado en los juegos de poder para el trono y sigue cumpliendo con sus deberes como príncipe. Su esposa es una princesa de Taiyuan, Xian Yuan Xiao, pero han cesado cualquier comunicación después de que ella se escapó del palacio en Tianquan. Huan Xiai como Yuan Yinji. Yinji es la esposa de Samsung-hyun y emperatriz de Tianquan. Ella también es la madre de Buji. Su deseo es que Buji suceda al trono y que ella esté libre del control que le impone su esposo debido a un oscuro secreto que están ocultando. Pingrón es el príncipe mayor del emperador. Si bien es ambicioso y quiere ser el rey, carece del ingenio y la moral para hacerlo. Pingrón no duda en asociarse con otros para promover su propia agenda personal, lo que lo deja constantemente luchando con Buji. Reino Xuanji. Xuanji es el único reino en el que la emperatriz no es nombrada por ningún miembro de la familia real, sino que está destinada por nacimiento a través del signo de un fénix dorado volador. Yin Jin como Feng Xian. Feng Xian es la emperatriz del reino Xuanji. Tiene una hermana gemela, Feng Chi, que ya murió. Estaban cerca el uno del otro hasta que ambos se enamoraron del mismo hombre, Yu Han. Cao Weiyu como Yu Han. Yu Han es uno de los 10 santos y también es conocido como Mensuo. Se enamoró de Feng Chi y se casó con ella. Juntos tienen una hija, pero ambos desaparecieron mientras él estaba ausente en una batalla. Yu Han también desapareció de la vista después de su desaparición. Gao Riwen como Feng Jingxi. Jingxi es la princesa mayor de la emperatriz y heredera aparente. Ella es capaz, pero no tan astuta y manipuladora como su hermana menor. Wang Derun como Feng Jingfan. Jingfan también es conocida como Fo Lian, una mujer supuestamente de buen corazón que trata a los enfermos. Ella es la segunda princesa de Xuanji y tiene un acuerdo de matrimonio con Buji desde joven. Qiong Kan. Liusa como Tianji. Tianji es el líder de los 10 santos. También es el maestro de Buji. Liu Xian como Fei Yan. Fei Yan es descendiente de Di Feitian. Su objetivo es revivir a Di Feitian para controlar los 5 reinos. Sinopsis. Fuyao creció como huérfano y humilde sirviente en la secta Xuanxuan. Pero su descontento por su destino y su naturaleza rebelde la llevan a trazar su propio camino en la vida. Su relación con Yang Jingchen causa celos intensos en Pei Yuan, quien trata de dañarla de varias maneras. En el proceso, Fuyao tropieza con la práctica de artes marciales ocultas de la secta Xuanxuan y despierta el hechizo de 5 capas dentro de sí misma con el que ha sido maldecida. Siendo el portador de la piedra de 5 colores, Fuyao tiene la capacidad de despertar al malvado Di Feitian cuyos restos habían sido sellados por Chan Qingxi, el gran anciano de Qiong Kan, hace años. Mientras Fuyao posteriormente se entera de su maldición del tío Zhao, solo tiene un vago conocimiento al respecto. Ella no sabe que a medida que se levanta cada capa, el despertar de Di Feitian se acerca y la paz en los 5 reinos estaría en juego. El destino quiso que Fuyao conociera a Buji y su relación floreciera.
siguen apareciendo en la vida del otro mientras Buji intenta superar las maniobras políticas de los enemigos en los diferentes reinos. Pero además de ser el príncipe heredero de Tianquan, Buji también es descendiente de Chan Qingxi. Su tarea es encontrar y matar a la persona con el hechizo de 5 capas para proteger a los 5 reinos de la ruina. Buji matará a Fu Yao según las instrucciones. ¿Quién es Fu Yao exactamente? ¿Tiene Legend of Fu Yao un final feliz? La respuesta es sí. Tanto Fu Yao como Buji no murieron cuando decidieron enfrentar la batalla final juntos. Con Tianji presionando a Buji para que mate a Fu Yao y la carga de salvar los reinos que pesan sobre los hombros de Fu Yao, van directamente a Qiongham para un último esfuerzo para cambiar el destino. Buji se encuentra con Tianji para suplicar una solución alternativa para contener a Di Feitian. Pero Tianji no tiene otra solución que ofrecer y tortura a Buji para revelar la ubicación de Fu Yao. Buji se niega a cumplir. Fu Yao aparece para salvar a Buji. Tianji intenta matarla, pero Fei Shan mata a Tianji en su lugar, ya que necesita a Fu Yao vivo para despertar a Di Fei. Mientras luchan contra Fei Shan, Fu Yao le clava una espada. Desafortunadamente, ese es el paso final para levantar la última capa del hechizo. Fu Yao se vuelve poseída y corta a Buji repetidamente con su espada. Pero con cada corte, ella tiene flashbacks de su tiempo con él. Finalmente, Fu Yao se apuñala para evitar matar a Buji. Ambos sobreviven y se recuperan para darnos un final de pareja feliz. ¿Quién es la madre de Fu Yao? La madre de Fu Yao es Feng Qi. Fue asesinada por su hermana gemela, Feng Xian, debido a los celos. El asesinato es presenciado por la criada personal de Feng Qi, Su Wan, que estaba escondida en un armario con Fu Yao, que todavía era un bebé entonces. Su Wan posteriormente escondió a Fu Yao en el Palacio Frío durante unos años hasta que fueron descubiertos. Su Wan fue torturado y asesinado. Fu Yao casi fue golpeada hasta la muerte, pero un guardia del palacio no tuvo el corazón para matarla. Fue arrojada a un río y salvada por el tío Zhou, quien se apiadó de ella y la llevó al monte Xuanxuan. De hecho, Fu Yao es el verdadero heredero del reino Xuanji y nació para ser emperatriz. El padre de Fu Yao es Yu Han. Es uno de los 10 santos, pero desapareció para convertirse en el oscuro ejecutor de Feng Xian después de la desgracia que le sucedió a su esposa e hija. Cuando Yu Han regresó de una batalla para encontrar a su familia desaparecida, se vio obligado a cumplir las órdenes de Feng Xian ya que quería saber qué les había sucedido. Secretamente llevó a cabo el papel durante 20 años hasta que Fu Yao reaparece y padre e hija se reúnen. ¿Quién es el verdadero padre de Buji? El verdadero padre de Buji es Shang Jia, que es el hermano menor del emperador. Shang Jia y Yuan Yiji solían ser amantes. Pero al ascender al trono, Shang Tsung se casó con Yiji porque quería quitarle lo único que es precioso para su hermano. Sin embargo, Shang Jia y Yiji continuaron teniendo una aventura. Shang Tsung sabe desde el principio que Buji no es su hijo, pero finge lo contrario para proteger su propia reputación. Sin embargo, Shang Tsung no es consciente del hecho ya que Yiji nunca le dijo. Se entera de ello en el último minuto mientras se prepara para la guerra con el Estado cuando Xian Yuanxiao se lo dice. Xian Yuanxiao fue su esposa que fue perseguida por Shang Tsung cuando escuchó que Buji no es el hijo del emperador. El odio de Shang Tsung. Shang Tsung siempre ha tenido envidia de su hermano, ya que este último tenía el amor de sus padres y era el príncipe más inteligente y querido cuando era joven. El trono solo fue dado a Shang Tsung porque fue Jinx, ya que todos los emperadores anteriores no han vivido más allá de los 40. Cuando Shang Tsung tuvo una aventura con su esposa, el odio se intensificó. Conspiró y esperó pacientemente durante 20 años para provocar que Shang Tsung se rebelara para tener una buena razón para que Buji matara a su padre biológico. Al final, Shang Tsung sabe que Buji es su hijo. Se deja atrapar y se apuñala hasta la muerte justo cuando va a ser ejecutado por Buji para ahorrarle a su hijo el dolor. Shang Tsung, que ha estado enfermo, también murió con Buji a su lado. Admite lo que ha hecho. Sus sentimientos se complican con una relación de amor-odio hacia Buji. Por un lado,
Sang Sung-hyun admite que desea que Woo-hee sea su propio hijo. Como emperador, podría haber matado a Woo-hee, pero no lo hizo. Por otro lado, Woo-hee le recuerda a Sang Sung-hya y su odio se encona. Quería que Woo-hee matara a su propio padre y experimentara la misma soledad y sufrimientos que él. Se supone que este drama es una historia sobre Fuyao, pero también sobre Woo-hee. De hecho, la trama no se trata solo de levantar el hechizo de Fuyao, sino que te lleva por todas partes con la participación de Woo-hee en maquinaciones políticas y juegos de poder entre los diferentes personajes de varios reinos. Entonces, si estás buscando una historia convincente de principio a fin, encuentro que es algo deficiente en comparación con The Untamed y Love and Destiny. Tal vez la novela es más interesante, ya que lleva al lector en un viaje a través de los 5 reinos, pero una vez que se traduce en este drama, algunas partes comienzan a ser un poco pesadas y la historia sobre el hechizo de Fuyao parece ser momentáneamente olvidada a veces y reemplazada por intrigas palaciegas. Pero tengo que decir que la primera mitad de Legend of Fuyao es interesante de ver y eso te absorberá. El comienzo nos presenta al personaje de Fuyao y es fácil apoyarla debido a su estatus humilde pero con muchas agallas. La lucha política por el trono de Taiwán también es lo suficientemente emocionante con un poco de giros y vueltas. Por lo tanto, hace que sea más fácil sentarse durante el resto del drama ya que la primera mitad ha sido un reloj convincente. La segunda mitad es menos emocionante, pero podrás presenciar la maduración de la relación de Fuyao y Woo-hee y cómo sus personajes crecen a medida que experimentan tragedias y traiciones. Interino. Me gusta la interpretación de Yang Mi de Fuyao en este drama. Ella es muy expresiva como una chica traviesa y rebelde en algunas escenas, pero también es capaz de atenuar para una representación más madura del personaje cuando la situación lo requiere. Sus hermosos ojos son un placer de ver y puedes captar muchas emociones en ellos a medida que avanza la historia. Creo que Yang Mi lo hizo bien aquí y clavó al personaje perfectamente mientras te llevan el viaje de la vida de Fuyao. Y San Juan también lo hizo razonablemente bien como príncipe heredero. Retrató con éxito la arrogancia y el lado juguetón del personaje con sus sonrisas que lo hacían parecer verdaderamente arrogante. Pero a diferencia de Yang Mi, sus ojos son menos expresivos y confío mucho en sus expresiones faciales para mostrar dolor. Creo que algunas de las escenas de llanto parecían un poco exageradas con sus expresiones faciales exageradas. Sin embargo, la química entre los dos protagonistas es buena y ayudó a llevar el espectáculo de manera convincente a su conclusión final. Después de todo, la historia de amor de Fuyao y Woo-hee implica su voluntad de sacrificar sus vidas para protegerse mutuamente. Sin una gran química, la historia de amor ciertamente se habría quedado corta. Para esta revisión de Legend of Fuyao, le daría una calificación de 7.5 sobre 10. El decorado, el vestuario y la cinematografía apuntan a una producción de alta calidad. Las escenas de lucha entre Fuyao y Woo-hee al comienzo de su relación están bellamente coreografiadas y ciertamente vale la pena volver a verlas. Pero si vale la pena su tiempo para sentarse a través de los 66 episodios completos dependerá de su apetito por los dramas sobre las luchas de poder del palacio porque ocupa una gran parte de esta producción. En cuanto al romance, la primera parte es más emocionante de ver que la segunda. El coqueteo y el cortejo de Woo-hee son más dignos de desmayo para mí que los momentos en que realmente se han reunido como pareja. Pero es un viaje completo desde conocerse hasta coquetear y amarse profundamente en medio de trastornos políticos, venganzas y traiciones. Legend of Fuyao tampoco es exactamente todo romance, ya que también tiene lazos familiares, asuntos estatales y fantasía en uno. Por lo tanto, se adapta a un público más amplio en lugar de solo a los fanáticos del drama romántico. Yo diría que míralo para seguir el viaje de una mujer que la lleva al descubrimiento de su identidad y piensa en el romance como la guinda del pastel.